Mientras las navieras más grandes del mundo quedaban atrapadas en una crisis sin precedentes, México firmaba en silencio el acuerdo comercial que cambiaría para siempre el mapa del comercio mundial. Era marzo de 2021, cuando el buque Ever Given bloqueó completamente el canal de Suez durante 6 días consecutivos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Una excavadora diminuta intentando liberar un monstruo de 400 metros de eslora, que había paralizado el 12% del comercio global. Pero lo que nadie vio venir fue que este accidente aparentemente fortuito desataría una reacción en cadena que convertiría a los puertos mexicanos en los nuevos reyes del Pacífico. Según informes de la Organización Mundial del Comercio, el colapso logístico que siguió al incidente del Ever Given expuso una realidad aterradora para las grandes corporaciones: la fragilidad extrema de las cadenas de suministro globales. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que históricamente manejaban el 40% de las importaciones estadounidenses, se saturaron hasta límites insostenibles. Las colas de barcarazas se extendían hasta 30 kilómetros mar adentro, con tiempos de espera que superaban las 3 semanas. Mientras tanto, en las oficinas gubernamentales de la Ciudad de México, se gestaba una estrategia que algunos analistas consideran como la jugada comercial más audaz de la última década. El gobierno mexicano, observando el caos logístico que se extendía por Asia y la costa oeste estadounidense, tomó una decisión que parecía arriesgada, pero que los hechos posteriores demostrarían como visionaria. El primer movimiento llegó de forma casi imperceptible. En abril de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la firma de acuerdos de modernización portuaria por un valor inicial de $2.500 millones. Las cifras sonaban impresionantes, pero la verdadera revolución estaba en los detalles que pocos medios reportaron en aquel momento. La digitalización aduanera se convirtió en la piedra angular del plan. Investigaciones recientes sugieren que México logró reducir los tiempos de procesamiento aduanero de 72 horas a menos de 8 horas en sus principales puertos. Este cambio, aparentemente técnico, tendría consecuencias monumentales para el comercio norteamericano. Manzanillo, ubicado en la costa del Pacífico mexicano, se transformó en el primer puerto de América Latina en implementar un sistema de inteligencia artificial para la gestión de contenedores. El puerto, que tradicionalmente manejaba 1.200.000 contenedores al año, incrementó su capacidad a 2.400.000 contenedores anuales en menos de 18 meses. Pero la verdadera sorpresa llegó con Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. Este puerto, relativamente desconocido en los círculos comerciales internacionales, firmó concesiones privadas con 3 de las navieras más grandes del mundo: Maersk, MSC y CMA-CGM. Según documentos oficiales, estas empresas comprometieron inversiones por $1.800 millones para expandir las operaciones portuarias. Los números que emergieron después fueron extraordinarios. Estudios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga indican que el tiempo promedio para que una mercancía llegara desde un puerto mexicano hasta las principales ciudades estadounidenses se redujo en un 35% comparado con la ruta tradicional hacia California. El efecto dominó comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Toyota, que había sufrido retrasos masivos en sus cadenas de suministro durante la crisis de 2021, anunció la reubicación de parte de su operación logística hacia el corredor México-Estados Unidos. La compañía japonesa reportó ahorros del 22% en costos de transporte y una reducción del 40% en tiempos de entrega. General Motors siguió una estrategia similar. La automotriz estadounidense, que había perdido más de $1.000 millones debido a la escasez de semiconductores durante la crisis logística global, estableció un acuerdo exclusivo con el puerto de Manzanillo para el manejo de componentes electrónicos provenientes de Asia. Los datos del empleo comenzaron a reflejar esta transformación de manera espectacular. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la creación de 47,000 empleos directos en el sector logístico durante los primeros 12 meses posteriores
a la implementación de los acuerdos portuarios. Pero las cifras del empleo indirecto fueron aún más impresionantes. 120,000 nuevos puestos de trabajo en transporte, almacenaje y servicios relacionados. Veracruz, tradicionalmente el puerto más importante de México en el Golfo de México, no se quedó atrás. La terminal portuaria implementó un sistema de seguridad basado en tecnología blockchain que garantiza la trazabilidad completa de las mercancías desde su llegada hasta su destino final. Esta innovación atrajo contratos con empresas farmacéuticas y de tecnología que requerían niveles de seguridad extremos para sus productos. Las navieras globales comenzaron a tomar nota del fenómeno mexicano. Hapag-Lloyd, la quinta naviera más grande del mundo, estableció su hub regional para América del Norte en Lázaro Cárdenas, desplazando operaciones que tradicionalmente se concentraban en puertos estadounidenses. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en el poder de negociación. Por primera vez en décadas, las navieras internacionales comenzaron a competir agresivamente por acceso preferencial a los puertos mexicanos. Según reportes de la industria, las tarifas portuarias mexicanas se incrementaron en un promedio del 18% durante 2022, mientras que los puertos mantenían niveles de ocupación cercanos al 100%. El Wall Street Journal publicó un análisis que sugería una reorganización fundamental de los flujos comerciales del Pacífico Norte. El artículo señalaba que México había logrado posicionarse como el intermediario indispensable entre Asia y Estados Unidos, capturando una porción creciente del valor agregado en la cadena de suministro global. La transformación no se limitó a los grandes puertos. Terminales secundarias como Altamira, en Tamaulipas, experimentaron crecimientos del 60% en movimiento de contenedores. La diversificación geográfica de la capacidad portuaria mexicana creó una red resiliente que podía absorber disrupciones en cualquier punto específico. Amazon, la gigante del comercio electrónico, anunció la construcción de 4 centros de distribución regionales conectados directamente con los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. La inversión, valuada en $800 millones, representó la apuesta más grande de la compañía en infraestructura logística fuera de Estados Unidos. Las implicaciones geopolíticas de esta transformación comenzaron a manifestarse en las negociaciones comerciales trilaterales. México, tradicionalmente el socio menor en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, adquirió una influencia desproporcionada en las discusiones sobre políticas de comercio internacional. Su posición como puerta de entrada comercial le otorgó un poder de veto efectivo sobre iniciativas que pudieran afectar los flujos de comercio regional. La historia que estás a punto de conocer cambió silenciosamente el equilibrio económico de América del Norte, pero la mayoría de la gente sigue sin saberlo. Cuando China decidió cerrar temporalmente el puerto de Ningbo en agosto de 2021, debido a un brote de COVID, muy pocos prestaron atención a esta noticia que apenas ocupó unas líneas en los periódicos económicos. Sin embargo, esta decisión aparentemente menor desencadenaría una serie de eventos que algunos economistas consideran como el punto de inflexión definitivo en la estrategia comercial mexicana. Ningbo no era un puerto cualquiera. Se trataba de la tercera terminal de contenedores más grande del mundo, responsable de manejar el equivalente a 28 millones de contenedores estándar al año. Su cierre temporal durante 5 días creó un embudo que afectó directamente a 73 rutas marítimas internacionales. Las compañías navieras que operaban desde este puerto se vieron obligadas a buscar alternativas urgentes para cumplir con sus compromisos comerciales. Fue precisamente en este momento cuando la estrategia mexicana comenzó a mostrar su verdadero alcance. Documentos internos de la Secretaría de Economía, obtenidos posteriormente por investigadores independientes, revelan que el gobierno mexicano había estado preparando este escenario desde finales de 2020. La planificación incluía acuerdos de contingencia con navieras asiáticas que nunca antes habían considerado seriamente las rutas del Pacífico mexicano. La transformación más notable ocurrió en la infraestructura ferroviaria.
México invirtió $2.800 millones en la modernización de las líneas férreas que conectan los puertos del Pacífico con la frontera estadounidense. Este proyecto, conocido internamente como Corredor Dorado, redujo el tiempo de tránsito terrestre de mercancías desde 4 días y medio hasta menos de 2 días. Kansas City Southern, la empresa ferroviaria que controla gran parte de estas rutas, reportó incrementos del 130% en el volumen de carga durante el segundo semestre de 2021. La compañía, que había sido adquirida por Canadian Pacific Railway por $25,000 millones, se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las operaciones ferroviarias más rentables de América del Norte. Pero el verdadero golpe maestro llegó con los acuerdos de nearshoring. Apple, que durante décadas había dependido exclusivamente de la manufactura china, comenzó a trasladar progresivamente parte de su producción de componentes electrónicos hacia México. La empresa estableció 3 plantas de ensamblaje en Guadalajara, Tijuana y Monterrey, creando un ecosistema de proveedores que empleó directamente a 85,000 personas. Los números del comercio bilateral México-Estados Unidos experimentaron un crecimiento que desafió todas las proyecciones económicas. En 2022, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los $780,000 millones, superando por primera vez en la historia el comercio entre Estados Unidos y China. Este hito marcó un cambio fundamental en las dinámicas comerciales del hemisferio occidental. Samsung siguió una estrategia similar a la de Apple. La corporación surcoreana anunció la construcción de una megafábrica de semiconductores en el estado de Nuevo León, con una inversión inicial de $4.500 millones. La planta, diseñada para producir chips de última generación, se posicionó como la instalación de semiconductores más avanzada tecnológicamente en América Latina. El impacto en las ciudades fronterizas fue extraordinario. Tijuana experimentó un boom económico que transformó completamente su perfil industrial. La ciudad, que históricamente dependía de la manufactura básica, se convirtió en un hub de alta tecnología. El precio de los terrenos industriales se incrementó en un 300% en menos de 2 años, mientras que el desempleo cayó a niveles históricamente bajos del 1.8%. Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo, reestructuró completamente su cadena de suministro para América del Norte. La empresa estableció 5 centros de distribución masivos conectados directamente con el corredor ferroviario mexicano. Estos centros, ubicados estratégicamente en Texas, Arizona, California, Nuevo México y Illinois, podían abastecer a más del 70% del territorio estadounidense en menos de 48 horas. La transformación tecnológica de los puertos mexicanos alcanzó niveles que rivalizaban con Singapur y Rotterdam. Ensenada, un puerto relativamente pequeño en Baja California, implementó el primer sistema completamente automatizado de descarga de contenedores en América Latina. Las grúas robotizadas podían procesar un barco de gran calado en menos de 16 horas, comparado con las 36 horas que requería el mismo proceso en puertos tradicionales. Microsoft estableció su centro de datos más grande fuera de Estados Unidos en Querétaro, aprovechando la nueva infraestructura de conectividad que se había desarrollado para soportar las operaciones logísticas. El centro, valorado en $1.200 millones, procesa información para toda América Latina y parte del mercado estadounidense. Los efectos sobre la balanza comercial mexicana fueron espectaculares. Por primera vez desde 1994, México registró un superávit comercial sostenido con Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas crecieron un 42% anual durante 2022, mientras que las importaciones se incrementaron en un ritmo mucho más moderado del 18%. Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, anunció la construcción de su 5ª gigafábrica mundial en Santa Catarina, Nuevo León. La planta, con capacidad para producir 500,000 vehículos anuales, representó una inversión de $5,000 millones y la creación de 35,000 empleos directos.
Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en el sector energético. México desarrolló un programa de energías renovables, específicamente diseñado para atraer manufactura intensiva en electricidad. Parques solares masivos en Sonora y Chihuahua comenzaron a generar energía a precios inferiores a los de Texas y California, creando una ventaja competitiva adicional para las empresas que buscaban reducir costos operativos. Google anunció la construcción de su parque de servidores más grande del mundo en el corredor Saltillo-Monterrey. La instalación, que requiere cantidades masivas de electricidad para el enfriamiento de servidores, aprovecha la energía solar de bajo costo y la conectividad directa con Estados Unidos a través de la infraestructura de fibra óptica que se había instalado para soportar las operaciones portuarias. La Reserva Federal de Estados Unidos publicó un estudio que reconocía oficialmente el impacto de la transformación mexicana sobre la economía estadounidense. El documento señalaba que la integración logística México-Estados Unidos había reducido la inflación estadounidense en aproximadamente 0.6 puntos porcentuales durante 2022, equivalente a un ahorro de $120,000 millones para los consumidores americanos. El Banco de México reportó que las reservas internacionales del país alcanzaron niveles récord de $210,000 millones. Este incremento se debió principalmente a la entrada masiva de divisas generada por las nuevas actividades comerciales y manufactureras. La fortaleza del peso mexicano frente al dólar se mantuvo estable por primera vez en más de una década, proporcionando certidumbre a los inversionistas internacionales. Lo que comenzó como una respuesta táctica a las crisis logísticas globales se había convertido en la reestructuración más significativa del comercio norteamericano desde la firma del Tratado de Libre Comercio original. México no solo había aprovechado una oportunidad, sino que había reescrito fundamentalmente las reglas del juego económico continental. Durante los primeros meses de 2023, algo completamente inesperado comenzó a suceder en los mercados financieros internacionales. Los bonos del gobierno mexicano empezaron a cotizarse con primas de riesgo inferiores a las de Italia y España por primera vez en la historia moderna. Esta situación, que habría sido impensable apenas 2 años antes, reflejaba una confianza institucional que trascendía las métricas tradicionales de evaluación económica. La transformación del paisaje comercial mexicano había alcanzado dimensiones que ni los más optimistas analistas habían previsto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la inversión extranjera directa acumulada durante 2022 superó los $68,000 millones, estableciendo un récord absoluto que duplicaba las cifras históricas más altas del país. Pero, detrás de estos números, se escondía una revolución silenciosa que estaba redefiniendo la geografía económica de América del Norte. NVIDIA, la empresa estadounidense especializada en procesadores gráficos y inteligencia artificial, tomó una decisión que sorprendió a toda la industria tecnológica mundial. La compañía anunció la construcción de su centro de investigación y desarrollo más avanzado fuera de Silicon Valley, ubicándolo estratégicamente en Guadalajara. La inversión de NVIDIA, valorada en $3,200 millones, no era simplemente una ampliación de capacidad manufacturera. Se trataba del primer laboratorio de investigación en inteligencia artificial de nivel mundial establecido en América Latina. La instalación emplearía directamente a 12,000 ingenieros especializados y concentraría el desarrollo de chips para vehículos autónomos destinados al mercado norteamericano. Paralelamente, una tendencia completamente nueva comenzaba a emerger en el sector financiero internacional. JP Morgan Chase, el banco de inversión más grande de Estados Unidos, estableció su centro de operaciones para América Latina en la Ciudad de México. La decisión, que inicialmente parecía estar motivada por consideraciones de costos, revelaba una lógica mucho más profunda cuando se analizaban los flujos de capital que se estaban generando. El centro de JP Morgan en México no se limitaba a procesar transacciones regionales. La instalación se convirtió en el hub principal para el financiamiento del comercio Asia-Pacífico, con destino a América del Norte. Documentos internos de la empresa,
filtrados posteriormente por medios especializados, revelaban que el banco procesaba más de $40,000 millones mensuales en operaciones comerciales relacionadas con el nuevo corredor logístico mexicano. La industria aeroespacial experimentó una transformación igualmente dramática. Boeing, que durante décadas había concentrado su producción en Seattle y Carolina del Sur, anunció la construcción de una planta de ensamblaje de aviones comerciales en el estado de Sonora. La decisión respondía a una lógica que combinaba proximidad geográfica con eficiencia logística, pero también reflejaba la nueva confianza internacional en la estabilidad de las operaciones mexicanas. La planta de Boeing en Sonora representó una inversión de $7,500 millones y la creación de 42,000 empleos especializados. Pero más importante aún, marcó la primera vez que la empresa estadounidense establecía una línea de ensamblaje completa fuera de territorio americano. Los aviones producidos en México abastecerían directamente a las aerolíneas latinoamericanas y parte del mercado asiático. El efecto cascada de estas inversiones comenzó a manifestarse en sectores completamente inesperados. La industria farmacéutica, tradicionalmente dominada por plantas de producción en Irlanda, Singapur y Puerto Rico por ventajas fiscales, comenzó a considerar seriamente las opciones mexicanas. Pfizer anunció la construcción de su planta de producción de vacunas más moderna del mundo en el estado de Jalisco. La decisión de Pfizer no era casual. La empresa había identificado que México ofrecía una combinación única de ventajas competitivas: acceso preferencial al mercado estadounidense, costos laborales competitivos y, lo más importante, una cadena de suministro completamente integrada con Asia que garantizaba el aprovisionamiento constante de materias primas especializadas. Los números del empleo altamente calificado comenzaron a reflejar esta nueva realidad económica. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reportó un incremento del 240% en la contratación de ingenieros especializados durante 2023. Las universidades mexicanas, que históricamente habían visto emigrar a sus mejores graduados hacia Estados Unidos, comenzaron a experimentar un fenómeno de retención de talento sin precedentes. Instituto Tecnológico de Monterrey. Una de las instituciones educativas más prestigiosas de América Latina, registró que el 85% de sus graduados en ingeniería encontraron empleo en territorio mexicano, comparado con apenas el 42% que registraba 5 años antes. El salario promedio de estos profesionales se incrementó en un 120%, acercándose por primera vez a los estándares salariales estadounidenses. La industria automotriz experimentó la transformación más espectacular de todas. Volkswagen, que durante décadas había operado una planta modesta en Puebla, anunció una expansión de $8,000 millones que convertiría sus instalaciones mexicanas en el centro de producción de vehículos eléctricos para todo el continente americano. La decisión implicaba el traslado de tecnología de punta desde Alemania y la capacitación de 25,000 trabajadores especializados. Pero la verdadera revolución llegó con el anuncio conjunto de Ford y General Motors. Ambas empresas, tradicionalmente rivales, establecieron una alianza estratégica para desarrollar conjuntamente una plataforma de vehículos eléctricos que sería producida exclusivamente en México. La iniciativa, valorada en $15,000 millones, representaba la inversión individual más grande de la historia industrial mexicana. El sector de servicios financieros digitales experimentó un crecimiento que desafió todas las expectativas. Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina, trasladó su sede de operaciones regionales desde Buenos Aires hacia la Ciudad de México. La empresa reportó que el 60% de sus transacciones internacionales se procesaban ahora a través de la infraestructura tecnológica mexicana. PayPal siguió una estrategia similar. La empresa estadounidense estableció su centro de procesamiento de pagos internacionales para América Latina en Monterrey. La instalación procesaba más de 200 millones de transacciones mensuales y empleaba directamente a 8,000 especialistas en sistemas financieros. La transformación del sector logístico
alcanzó dimensiones que rivalizaban con los grandes hubs mundiales como Singapur y Dubái. DHL, la empresa alemana de mensajería internacional, invirtió $1.800 millones en la construcción del centro de distribución más automatizado de América en las afueras de la Ciudad de México. La instalación podía procesar 500,000 paquetes diarios y conectaba directamente con todos los principales puertos mexicanos. FedEx implementó una estrategia aún más ambiciosa. La empresa estadounidense estableció su hub de conexión Asia-América en el aeropuerto de Guadalajara, desplazando operaciones que tradicionalmente se concentraban en Memphis, Tennessee. El nuevo hub procesaba 70 vuelos internacionales diarios y manejaba el 40% del intercambio de paquetería entre Asia y América del Norte. La industria de la construcción experimentó un boom sin precedentes. Cemex, la cementera mexicana que había enfrentado dificultades financieras durante la década anterior, se convirtió en el proveedor exclusivo de las grandes obras de infraestructura que se estaban desarrollando. Las ventas de la empresa se incrementaron en un 320% durante 2023, generando empleos para más de 200,000 trabajadores especializados. Los efectos sobre el sistema educativo fueron igualmente transformadores. Harvard Business School anunció la apertura de su primer campus permanente fuera de Estados Unidos en la Ciudad de México. El programa, diseñado específicamente para formar ejecutivos especializados en comercio internacional Asia-América, atrajo estudiantes de 43 países diferentes. El Massachusetts Institute of Technology siguió una estrategia similar, estableciendo un centro de investigación en inteligencia artificial y robótica industrial, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. La iniciativa, financiada conjuntamente por empresas privadas y el gobierno mexicano, se enfocaba en desarrollar soluciones tecnológicas específicamente diseñadas para optimizar las operaciones portuarias y logísticas. Los mercados inmobiliarios de las principales ciudades mexicanas experimentaron transformaciones que recordaban al boom de Silicon Valley durante los años 90. El precio promedio de oficinas en Polanco, el distrito financiero de la Ciudad de México, se incrementó en un 400% en menos de 3 años. Desarrolladores internacionales como Brookfield y Hines invirtieron más de $5,000 millones en proyectos de oficinas corporativas de lujo. La industria turística, que había sido devastada por la pandemia de COVID, experimentó una recuperación completamente inesperada, impulsada por el turismo de negocios. Los hoteles de 5 estrellas en las principales ciudades mexicanas registraron ocupaciones promedio del 95%, con tarifas que superaban a destinos tradicionales como Miami o Los Ángeles. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en la percepción internacional sobre la estabilidad política y económica mexicana. La agencia de calificación crediticia Moody's elevó la calificación de la deuda soberana mexicana a grado de inversión premium por primera vez en la historia. Standard & Poor's siguió con una decisión similar, argumentando que México había demostrado una capacidad de adaptación económica superior a muchas economías desarrolladas. El Fondo Monetario Internacional publicó un reporte especial sobre el caso mexicano, señalando que el país había logrado algo que muy pocas naciones habían conseguido en la historia moderna: transformar una crisis externa en una oportunidad de reestructuración económica fundamental. El documento sugería que México había establecido un nuevo modelo de desarrollo que otros países emergentes comenzaban a estudiar y replicar. Sin embargo, lo que pocos sabían era que esta transformación espectacular escondía un secreto que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder económico global. En las oficinas más reservadas del Banco de México se gestaba una decisión que sacudiría los cimientos del sistema financiero internacional. Una jugada tan audaz que ni Wall Street ni la City de Londres la habían visto venir.